Primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien, que estén todos bien dentro de todo este contexto de la pandemia, que todo se ha hecho un poquito más difícil. Darle gracias a la DANE, a Araucanía Silvestre por darme el espacio y por generar estas instancias que de repente son bien necesarias. Como bien decía, esta charla o este conversatorio, entre comillas, trata sobre la fotografía como herramienta de conservación, como una gran herramienta de conservación. Primero de todo me voy a presentar, como les decía, soy Carlos Espinosa, también conocido a través de mis redes sociales como Manual Focus, que es mi cuenta de fotografía y de material audiovisual también. Me especializo en todo lo que es la fotografía de aves y de insectos. Yo últimamente he estado probando técnicas pioneras, como es la microfotografía, específicamente con la técnica de focus stacking, que es el apilamiento de fotografía. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Me gustaría mostrarles un poquito también de mi galería, de qué es lo que hago, por si X razón no la conocen. Como les decía, me dedico especialmente a fotografiar aves, especialmente a la fotografía de retrato de aves, de insectos, y hace poquito, como comentaba la Dane, estuvimos trabajando en un proyecto de una pieza audiovisual, que es el microdocumental Aves Rapaces, que lo trabajamos en conjunto a la organización, la ONG Aves Rapaces de Chile, que yo soy miembro de la organización hace varios años, aproximadamente el 2017-2018. Y eso, soy un apasionado de la naturaleza desde muy pequeño. Eh, para ir avanzando, lo primero que me gustaría definir es que si nos consideramos como un fotógrafo naturalista o un naturalista fotógrafo. Si bien es un juego de palabras súper extraño, en este caso el orden de los productos, el orden de los factores se altera el producto. Vamos a entender primero que todo que el fotógrafo naturalista es quien va a realizar fotografía en base a la biodiversidad, catalogándose como un fotodocumentalista o un fotoperiodista que llega a la naturaleza por medio de la fotografía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Puede ser un fotógrafo que está probando diferentes aristas dentro de la fotografía, tanto como la fotografía periodística, por ejemplo, ahora para las marchas, o por ejemplo la fotografía de retrato, fotografía publicitaria, y dentro de todas esas aristas que está probando, encontrando su propio estilo, llega a la naturaleza para probar suerte dentro de esta área. En cambio, el naturalista fotógrafo es quien, si bien cumple la misma base, que realiza la fotografía en base a la biodiversidad, se considera también como el fotodocumentalista o el fotoperiodista de naturaleza, pero esta vez es todo lo contrario. Llega la fotografía por medio de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las personas llegan a la fotografía porque la fotografía es mucho más común de lo que nosotros creemos. La fotografía está en todo lo que nos rodea, en ámbitos publicitarios, en ámbitos de cuando queremos hacer una denuncia nos piden o un registro visual, audiovisual o un registro fotográfico de lo que ha sucedido. Y a través de esto, la gente que hace actividades al aire libre, por ejemplo, que desarrolla actividades en las plazas o que va a hacer trekking al cerro o que se desenvuelve en cualquier parte o incluso en el patio de su casa, en los terrenos que hay, por ejemplo, en el sur o en el norte, quieren registrar todo lo que les desenvuelve. Por ejemplo, cuando salen a caminar y se encuentran con una rapaz y no saben qué es, le sacan una foto y después se lo muestran a sus amigos, se lo muestran a sus seres queridos o a la persona que ellos quieran. Y es por esto que las fotografías llegan. En la primera instancia llegan por una fotografía de un celular, tan simple como algo que la mayoría tenemos a la mano hoy en día. Y luego ya se van especializando y se van comprando cámaras y todo lo que lleva el ser fotógrafo ya de naturaleza. Si me preguntan a mí qué es lo que me considero, yo me considero más un naturalista fotógrafo que un fotógrafo naturalista. Yo todo lo que aprendí de fotografía fue porque me interesaba la naturaleza y, eh, y me interesaba y me gustaría estudiarlo. Eh,
2 segunditos. Dentro de la fotografía, que vamos a hablar dentro de la fotografía de naturaleza o el fotodocumentalismo de naturaleza, nosotros vamos a encontrar muchas áreas dentro de esta misma. Pero antes de eso me gustaría explicar algo muy básico que vendría siendo el tema de los milimetrajes de los lentes de las cámaras y su ángulo de visión, para que luego podamos comprender cómo cada uno de los equipos que uno utiliza van destinados a cierta área o están más especializados en cierta área de la fotografía. Los milímetros tienen que ver con un tema del ángulo de visión que tiene cada tipo de lente. Por ejemplo, hay lentes que los vamos a llamar gran angulares o angulares, que van a ser los lentes que tienen un gran campo de visión. Por ejemplo, que se ve aquí el 6 milímetros vendría siendo el amarillo, el naranjo o el rojo, son lentes angulares que tienen un grado de ángulo de visión entre los 220 grados y los 100. Luego vendríamos teniendo los lentes que son normales, entre comillas, que se les llama normales porque son los más parecidos a nuestra vista humana, que vendrían siendo los que están entre los 35 y los 85, dependiendo del tipo de cámara que nosotros tengamos. El ojo humano tiene aproximadamente un ángulo de visión de 48 grados. Ese es como un ángulo de visión, que aproximadamente en milímetros vendría siendo como un 48 milímetros. Luego, hacia arriba, luego de los normales, de los 85 o de los 70 hacia arriba, vamos a encontrar lo que son los teleobjetivos y super teleobjetivos. Vamos a considerar los teleobjetivos como los lentes zoom, que son los más habituales, los más conocidos, que tienen su campo de visión entre los 20 grados y los 8 grados. Es decir, que su vista es muy reducida, pero podemos tener acercamientos muy grandes. Y asimismo vamos a tener los super teleobjetivos, que van a estar de los 300 milímetros hacia arriba, hasta los 700, 1000, 1200 milímetros, que ya tienen su ángulo de visión entre los 2 e incluso 1 grado de ángulo de visión. Volviendo al tema de las áreas de la fotografía de la biodiversidad, el primer punto que vamos a tocar va a ser la microfotografía, que en general en este tipo de fotografía se ocupan lentes de microscopio, ya sean, por ejemplo, los lentes que son 4x, 6x, 10x, e incluso en otras ocasiones que se puede ocupar un poquito más de aumento. Estos tipos de lentes de microscopio se ocupan con un tipo de adaptador específico para el tipo de cámara que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, aquí yo tengo mi lente de microscopio, con lo cual buscamos poder obtener esos detalles que no podemos lograr ver a simple vista, pero que los podemos mostrar. Aquí tenemos un lente de microscopio, y que a través de un mecanismo de unos anillos se engancha, y luego esto lo podemos poner en nuestra cámara. Hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, de que el fabricante nos indica de que tiene que mantener cierta distancia entre el cuerpo de la cámara y el sensor, que por ejemplo en mi caso es de aproximadamente unos 20 centímetros. Y es por eso que ocupo ciertos accesorios, como son estos tubos de extensión, que me van a ayudar a separar el cuerpo de la cámara, aquí está la cámara, me van a ayudar a separarlo, y acá adelante va, en este caso, el anillo del tubo de microscopio. También estos tubos de extensión los podemos ocupar en distintos tipos de lentes y convertir cualquier tipo de lente en un lente macro. Por tanto, es una opción muy económica para quienes están comenzando en este tema de la fotografía, para poder hacer fotografía, por ejemplo, de insectos o flora o funga. Aquí les puse dos ejemplos. Por ejemplo, la foto de la izquierda es una abeja mielífera, una abeja común introducida en nuestro país, que se considera también como una de las especies más polinizadoras, pero también desplaza a la especie nativa. Y a su lado izquierdo podemos encontrar una polilla, polilla común, que son de estas como más grandes, que se le hace un retrato a la mitad de su cara. Lo que vemos aquí es su ojito,
su antena en la parte superior, y todo lo de atrás vendrían siendo sus pequeños vellos. El segundo punto vendría siendo la macrofotografía de fauna, que esta vez ya estamos hablando de la fotografía neta de insectos o reptiles o algún tipo de fauna que sea pequeña. La idea es que esta macrofotografía es poder mostrar detalles que sean muy pequeños, pero mostrarlos en una gran escala dentro de nuestras imágenes. Por ejemplo, la imagen que se ve en nuestra izquierda es una mosca cazadora, es una mosca ladrona también que se le llama, del género Asilidae. Es una mosca que está especializada en la caza de otros insectos voladores, de otro tipo de moscas también se le puede llamar, mosca cazamoscas. Y al lado izquierdo podemos, o sea, al lado derecho podemos ver una lagartija tenue, un macho con su color ya totalmente reproductivo, y que para eso lo podemos hacer con lentes macro, que son especializados en este tipo de fotografía. Por ejemplo, este es un lente macro que me permite acercarme a las especies. Este me permite acercarme a 15 centímetros de la especie y poder tener aumentos, por ejemplo, el que vemos de la mosca cazadora. Otro tipo de fotografía vendría siendo la macrofotografía de flora y funga, que esta vez vamos a tratar de representar esos ínfimos detalles o poder registrar una especie en específico, pero esta vez respecto a las flores, el interior de una flor, o por ejemplo una planta, una hoja, un árbol, como también podemos representar los honguitos. Y eso. Luego tenemos la fotografía de fauna mayor, que fauna mayor hace referencia a todo lo que son aves, mamíferos grandes, reptiles, entre otras cosas. Por ejemplo, en la fotografía de nuestra izquierda podemos ver un quique y al lado derecho podemos ver una gaviota dominicana. Para esto podemos utilizar lentes teleobjetivo, que son los lentes zoom que uno puede fotografiar a grandes distancias, debido a que estas especies son muy estresables y tenemos que buscar el bienestar animal también. Por ejemplo, en mi caso yo fotografío con un 150-500 que me permite estar fotografiando a más de 20 metros y teniendo un acercamiento muy bueno. Como también existen otros tipos de lentes, por ejemplo, un 300 milímetros, que si algunos conocen de fotografía, es alguno de los lentes que traen de kit en algunas cámaras, de las cámaras reflex, también conocido como el 70-300, 75-300. En mi caso yo tengo el Sigma, que trae una opción macro integrada. Por tanto, si yo le cambio una opción acá, puedo obtener una fotografía macro, por ejemplo, de una lagartija, estando a 1 metro de distancia y poder sacarle una fotografía a su rostro, obteniendo los detalles de su escama. Ya casi finalizando las áreas de la fotografía, encontramos la fotografía de paisaje, en donde vamos a ocupar los lentes gran angulares, que haciendo memoria de lo que hablábamos al principio, los lentes gran angulares son los que cubren un gran ángulo de visión, por tanto nos permite representar mayor amplitud. En la fotografía de paisaje buscamos tener mayor amplitud porque buscamos ambientar a nuestro espectador para situarlo en la posición o en el contexto en el cual nosotros estábamos fotografiando. Por ejemplo, en este caso, un paisaje que hice en la cordillera de Linares, este es el bosque de los cipreses, y la cordillera que se ve al fondo es la cordillera de los Quemados. Y por último vamos a hablar de la fotografía de flora y fauna impactada, el cual ya no buscamos tener una imagen bonita con la cual concientizar a las personas, pero sí buscamos generar este rechazo, entre comillas, y de esa forma concientizar. En la foto de la izquierda, por ejemplo, podemos ver un bosque australiano que se está quemando dentro de los incendios forestales que hubieron hace un par de años, que estuvieron dañando mucho. Y a su lado derecho se ve un zambullidor, un gecko, no sabría decir la especie en específico, pero que está totalmente bañado en petróleo.
Hay muchos fotógrafos que están especializados en esta fotografía porque buscan el concientizar a la gente, como les decía, desde este punto de la fotografía, desde la contraparte. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la conservación? Que si bien es un concepto que se amplía en muchas aristas de la vida, ¿cómo lo podemos aplicar directamente a la fotografía? Hay un fotógrafo español, el cual se llama Iñaki Relanzón, el cual es uno de mis mayores referentes como fotógrafo, el cual lo divide en 4 niveles, que según mi experiencia, según los años que llevo haciendo fotografía y según los años que llevo especializándome en la flora y fauna, tiene mucho sentido, mucho sentido. Explicándolo un poco más allá, el primer nivel que habla es el nivel de la difusión, tanto una difusión en ambiente profesional como en un ambiente amateur. El primer nivel que habla de la difusión como algo profesional habla de las publicaciones que son en revistas, en diarios, en reportajes, entre otros. Puse el ejemplo, uno de los más comunes, que es la revista National Geographic, que por ejemplo tiene su versión, la versión Chile, en la cual es una revista que está especializada y una de las más antiguas en temas de difusión científica. Esta revista tiene más de 11 millones de lectores a nivel mensual, por tanto ya tenemos un público objetivo cautivo porque es un público que ya directamente le interesa la flora y fauna y por eso se está comprando y estudiando este tipo de revistas. La difusión un poco más amateur vendría siendo el compartir imágenes en redes sociales. Redes sociales como Instagram, Behind, Flickr, Facebook, entre otras. Para mí es una de las más complicadas porque, si bien por ejemplo Instagram no es una plataforma que esté especializada o que toda la gente suba fotografías de, por ejemplo, de flora y fauna y que vamos a poder captar gente fácilmente, sino que la mayoría de la gente, la mayoría de los jóvenes, buscan meterse a Instagram, buscan meterse a alguna red social como un pasatiempo en el cual no buscan estudiar, sino que buscan compartir con sus amigos, mandarse memes, reírse un rato básicamente. Por tanto, es aquí cuando tenemos que empezar a aplicar un concepto que vendría siendo el de la estética, el poder enamorar a las personas a través de una imagen. También dentro de estas redes sociales tenemos que buscar el contar una historia o poner nuestro título de la imagen. Tanto, por ejemplo, como el nombre común y el nombre científico de nuestra especie, cosa que si la persona le gusta la especie, pueda encontrarla fácilmente y pueda acceder a información en internet o en algún tipo de libro. Contar la historia de cómo nos fue sacar esa fotografía. Por ejemplo, una turca. La turca es una especie de ave que es endémica, es muy escurridiza, por tanto tuve que estar 5 horas y a través de ese mensaje buscar enamorar a las personas, aparte de la fotografía. O directamente poner información de la especie que estamos fotografiando. La misma turca, poner la información, especie endémica, se puede encontrar de tal a tal lugar, de tal a tal metros de altura, se alimenta de tales cosas, entre otros. También dentro de la difusión, me gustaría separarlo en 2 ámbitos, que vendría siendo el ámbito científico y el tema de la difusión como tal, en donde el ámbito científico vamos a sacrificar la estética, ya no nos va a importar qué tan bonita, entre comillas, sea nuestra iPhoto, porque buscamos representar lo más natural posible nuestra especie a fotografiar, porque a través de esta fotografía se puede generar un estudio posterior. Hace poco estuve leyendo un paper que hablaba sobre la ley tesloica, sobre un registro en Argentina que fuera con leucismo en la zona precordillerana. La fotografía era, desde el punto de vista técnico, no tenía ningún como cosa deslumbrante.
sino que era solamente el registro de una loica que tenía leucismo. Pero a través de esa fotografía se logró hacer un paper 1 año y medio después. Ya eso es lo que voy. No era la mejor fotografía, pero ayudó a generar un estudio respecto a eso. En temas de difusión, es todo lo contrario. Buscamos tener mucha estética y esto lo vamos a generar a través de la composición de nuestra imagen, de los colores que vamos a utilizar y que todo sea armonioso. Porque como les decía anteriormente, en este caso buscamos enamorar y seducir a las personas para que puedan conocer más sobre la especie. Cabe mencionar también de esto mismo, que ambas, tanto el ámbito científico como el ambiente de la difusión, comparten el hecho de que el registro tiene que ser lo más natural posible. ¿A qué me refiero lo más natural posible? De que la especie que estamos fotografiando no se tiene que ver estresada, no se tiene que ver, por ejemplo, que nosotros la estamos alimentando, porque les recuerdo de que generamos un gran daño cuando nosotros alimentamos especies silvestres. Por tanto, todo esto nos va a ayudar a tener una fotografía lo más natural posible. El segundo nivel que nosotros vamos a ver dentro de todo lo que es la fotografía de conservación va a ser la fotodenuncia, en donde, como yo les decía al principio, hay fotógrafos que están especializados en este nivel y no porque estén pegados en este nivel, sino que solamente a ellos les gusta generar conciencia a través de esto. La fotodenuncia habla de mostrar la flora y fauna impactada para generar conciencia, como les decía. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver un cormorán en donde está enredado en una mascarilla y que lamentablemente murió a la orilla del mar. A través de estas imágenes, que si bien son un poco choqueantes en algunas ocasiones, buscamos generar conciencia para que a través de eso se puedan generar cambios. Nuestro tercer nivel va a ser la especialización de los niveles anteriores. Aquí es un tema, los dos primeros puntos tienen que ser netamente de nosotros, con un cambio que tenemos que generar, que tiene que ver con el mayor grado de estudio y la conciencia que tenemos que tener hacia el ecosistema en donde nos estamos desenvolviendo. Ya tenemos que saber de la especie a la cual estamos registrando, ya tenemos que tener conciencia de qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Tenemos que contar una historia mediante nuestra imagen, no es una historia literal, no es que tengamos que escribir un párrafo debajo de nuestra imagen, sino que tenemos que hacer sentir algo al espectador, aparte de que diga, oh, una foto bonita, sino que tenemos que generar que el espectador diga así como, wow, oye, esa especie está bacán. Y aquí es cuando nosotros tenemos que generar el cambio como fotógrafos. Me quedo pegado esto. Ahí sí. Que aquí es cuando, como fotógrafos, encuentro que el quiebre fundamental, que los fotógrafos generalmente nos conocen como los lobos solitarios, porque nosotros muchas veces tomamos nuestra mochila, tomamos nuestra cámara, nos vamos al cerro, vamos a fotografiar, estamos todo un día fotografiando, volvemos, sacamos la tarjeta memoria, computador, y hacemos todo desde aquí de la casa, pero solos. Y en este nivel es cuando ya tenemos que sacarnos esa cosa de la cabeza y tenemos que empezar a trabajar en equipo, tenemos que empezar a relacionarnos con gente que esté en el área, como veterinarios, como biólogos, científicos que estudien algún tipo de especie, y a través de estas mismas vinculaciones que nosotros vamos a ir haciendo, de la nada, inconscientemente, nos vamos a estar metiendo en proyectos de conservación. Y muchas veces, se los digo por experiencia, nos vamos a ver metidos que vamos a estar en 4 proyectos de conservación diferentes de especies totalmente distintas. Y el último punto, que para mí es de los más difíciles, porque es netamente el hacer cambiar la realidad o el chip que tiene el espectador para que él mismo genere un cambio. Como dice en el PPT, esta vinculación que habla se trata de romper el mito de que existe una realidad lejana. Tenemos que sacar ese concepto de que el cóndor se va a extinguir o va a estar en vías de extinción de aquí a 50 años más. Son 50 años, me da lo mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Por tanto, a través de nuestra imagen, a través de nuestra fotografía,
tenemos que hacer partícipe al espectador de que él es parte de esta realidad, de la realidad actual y de la realidad futura, de que él puede generar todos esos cambios aún. Como puse en este dibujito de aquí abajo, puse que el espectador, si una vez tenemos haciendo que el espectador sea partícipe de la realidad actual y futura, el mismo espectador va a ser quien va a ejercer esta presión política y esta presión social para generar los cambios en la realidad y ayudar a la conservación de la especie. Porque la conservación no se hace solos, sino que se hace en conjunto de todos y de todas. Por tanto, cuando ya tengamos estos 4 niveles como completados, entre comillas, cuando ya nos sintamos cómodos dentro de lo que estamos haciendo, es cuando vamos a estar entregando nuestro 100% como fotógrafos. Ahora si bien la pregunta, ¿por qué si yo tengo aquí mi batería o mi barrita que se vea completa la conservación, si estamos entregando nuestro 100% como fotógrafos, ¿por qué aún no está llena? Es por lo que les decía, la conservación se hace en conjunto de todos, trabajando todos bajo un mismo objetivo. Los fotógrafos, los profesores, las veterinarias o veterinarios, biólogos, biólogas, organizaciones, la comunidad, la misma política, que muchas veces no nos gusta, pero lamentablemente son ellos también los que nos ayudan en temas de conservación. Y a través de todo esto podemos generar cambios considerables para salvar nuestras especies. Ahora, ¿cómo podemos comenzar? Ya tomando en cuenta que tenemos el nivel 1, que vendría siendo la difusión, tanto profesional o difusión amateur, como la compartiendo en redes sociales. Luego tenemos la fotodenuncia como segundo nivel. El tercer nivel vendría siendo la especialización y el estudio, concientización de nosotros mismos y el trabajar en equipo. Y el cuarto nivel que vendría siendo la vinculación. Tomando todo eso, ya ¿cómo podemos empezar? El primer punto para comenzar dentro de lo que es la fotografía, específicamente la fotografía para poder ayudar a conservar, vendría siendo el estudiar. El estudio previo que hay que tener antes de salir a terreno. Estudiar en el ambiente en donde nos vamos a desenvolver. Esto netamente para saber cuáles son las especies que vamos a poder encontrar. Cuando sepamos cuáles van a ser las especies que vamos a encontrar, vamos a ver qué equipo va a ser necesario para llevar, tanto equipo de camuflaje, tanto lentes, por ejemplo, si es que voy a necesitar un lente, un teleobjetivo, un super teleobjetivo, lentes macro, entre otras cosas. Y esto también nos va a ayudar para poder investigar sobre las especies que nosotros vamos a encontrar. Este tema de investigar sobre las especies es súper importante porque a través de esto vamos a poder comprender sus comportamientos. Por ejemplo, a ellos les gusta salir a tomar sol en la mañana, por ejemplo, los reptiles entre las 8 y las 9 de la mañana, por tanto en ese horario los podemos encontrar más fácilmente. Y el tema de la ecología es porque hay muchas especies que están relacionadas, que tienen vínculos ecológicos con otras especies. Por ejemplo, hay ciertos tipos de flores que están relacionadas a cierto tipo de escarabajo, por ejemplo los escarabajos joya, que si bien si nosotros nos especializamos en ese tipo de escarabajo para fotografiar, nosotros no vamos a andar por la vida buscando, voy a buscar en esta planta este escarabajo o este otro escarabajo, sino que vamos directamente a relacionar. Mira, aquí hay un quillay. Ya este quillay puedo encontrar cierto tipo de especie, por tanto me voy a poner el lente macro, voy a sacar la foto, voy a necesitar un flash, voy a necesitar esto otro. Por tanto, muy importante, temas de comportamiento para saber cuánto es lo que nosotros podemos molestar a la especie antes de que la especie se empiece a estresar o que generemos algún daño. Analizar el entorno que nos rodea. Esto tiene que ver netamente cuando andamos en terreno. El analizar, el comprender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Como les decía, pertenezco a Aves Rapaces de Chile, por tanto, muchas de las cosas que sé están muy familiarizadas a dichas aves,
Y les voy a poner este ejemplo que es uno de los más fáciles de comprender. Las palomas, cuando están en sus bandadas, alimentándose en las plazas o en lo que sea, de repente las vemos que vuelan todas hacia todos lados. Pero hay ciertas cosas, ciertos cambios en las conductas de las palomas que nos pueden ayudar a analizar qué especie es la que nos está cazando a las palomas. Por ejemplo, si las palomas vuelan en círculo, todas vuelan amontonadas en una misma dirección, puede ser por dos cosas. Puede ser la primera, que estén haciendo termorregulación, que esto generalmente se ve en horarios tempranos de la mañana, o la segunda es porque anda cazando alguna rapaz, pero familiar de las águilas, como aguiluchos, peucos, mismas águilas. En cambio, cuando andan cazando los halcones, como halcón peregrino, halcón perdiguero, cernícalos e incluso tiuques en algunos casos, las palomas no vuelan ya en círculo, no vuelan todas juntitas, sino que vuelan cada una por su lado y tratan de alejarse lo más posible. ¿Por qué? Porque los halcones, la mayoría caza por velocidad, por picada. Si están todas amontonadas, les dan más posibilidades al depredador de que pueda cazar una, porque puede cambiar su dirección fácilmente y si erra en una, tiene 2 centímetros más allá otra, un poco más abajo, por tanto es mucho más fácil cazarla. En cambio, si están todas dispersas, le hace un poquito más difícil la pega a estos halcones. Y esas son las cosas que nosotros podemos ir interpretando o ir analizando dentro del ambiente que nos va rodeando. Por ejemplo, analizar las vocalizaciones. Hay un zorzal, está con canto de alerta. Puede que ande algún depredador cerca. ¿Cuáles son los depredadores del zorzal? Podemos encontrar chuncho, podemos encontrar halcones. Entonces todo eso nos puede ir ayudando y ir saber cómo prepararnos ante las situaciones. El interpretar los comportamientos de las especies frente a nuestra presencia tiene que ver netamente con el respeto que nosotros tenemos que tener hacia la especie. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos que mantener un respeto porque nosotros somos invitados dentro del ecosistema en donde nos encontremos. Por ejemplo, si nos vamos a introducir a un cerro a fotografiar, nosotros no somos los dueños del cerro. Los que son dueños del cerro son todas las especies que habitan ahí. Por tanto, nosotros tenemos que ir al respeto como si fuéramos a una casa ajena. Tenemos que comprender de que hay muchas especies de que se van a alejar o se van a empezar a estresar, se van a empezar a comportar muy extraño bajo nuestra presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que minimizar. Tenemos que tener conciencia de todos nuestros actos. El dejar el mínimo rastro tiene que ver netamente con temas de basura. Por ejemplo, a mí me gusta de repente cuando me voy por caminatas largas, llevarme alguna galleta, llevarme algún chocolate, que son aportes calóricos grandes, llevarse las basuras. Aquí en la fotografía, por ejemplo, podemos ver de que hay un sendero marcado, hay una huella, se ve aquí al joven haciendo trekking, pero por ejemplo, si en el lado de la ladera de la izquierda hubiese alguna flor o hubiese algún insecto y nosotros nos tuviéramos que mover, salir del sendero, dejar la menor huella posible. Tenemos que tomar en cuenta que cualquier cosa que nosotros movamos, cualquier cosa que nosotros interactuemos en el ambiente, es el posible hogar o es el hogar de algún tipo de especie en específico, tanto de algún hongo, de algún insecto, de alguna fauna en específico, por ejemplo, aves u otras cosas. ¿Por qué les pongo el caso de el tema de interpretar los comportamientos de las especies, dejar el mínimo rastro y que tenemos que tener conciencia respecto a todo lo que nosotros hacemos? Es por esto, que fue una imagen muy polémica, que fue el cóndor del mirador de cóndores del Cajón del Maipo, y la pregunta es si esto realmente es conservación, que se vean más de 30 personas a 2 metros de distancia del cóndor, el cóndor se ve netamente estresado, y toda la gente sacando el celular, que es la cámara, que vamos acercando, lo que es una foto bonita. Ya estamos haciendo una foto bonita que sí nos puede ayudar a conservar, pero ¿a qué costo vamos a estar haciendo esta fotografía? Vamos a tener que sacrificar a una especie
para poder conservar 500 más, a mi parecer encuentro que no es necesario. En algunas como opiniones que dieron respecto a estas fotografías dentro de los tours de turismo, dijeron de que el cóndor no estaba siendo estresado, sino que era una posición que ellos adoptaban para tomar sol. Esta es una posición netamente de rechazo, es solamente para hacerse más grande y poder como espantar a los posibles depredadores, siendo de que el cóndor igual es un depredador tope, o sea, no es un depredador, sino que está en la cima de la cadena trófica, como especie carroñera, pero trata de expandirse para poder alejar a todas las personas, a toda la multitud que viene en este caso. Y ahora les voy a proponer algunos consejos para cuando ustedes salgan a fotografiar, para que ustedes puedan evitar estos estrés de las especies y que puedan generar o que su impacto dentro del ecosistema sea lo menor posible. Para poder fotografiar una especie de cerca, lo primero, como les decía al principio, es de que tienen que tener un estudio previo respecto al lugar donde nos vamos a desenvolver. Teniendo este tema de cómo es el ambiente en donde nos vamos a desenvolver, vamos a saber si es que vamos a tener que llevar ropa impermeable, si es que vamos a tener que llevar algún tipo de protección específica para nuestras cámaras, o directamente para el camuflaje, porque no va a ser el mismo camuflaje que nosotros vamos a ocupar, por ejemplo, en el desierto, en la selva valdiviana que vamos a encontrar en Chiloé. Son hábitats totalmente distintos. El segundo punto, o sea, primero dentro del camuflaje podemos encontrar ropa camuflada, como son el tema de las poleras, las Realtree, ahí están los ghillie también, que son como camuflaje en 3D, entre otros términos de camuflaje. El tema de los movimientos. Todos los movimientos que nosotros hagamos dentro del entorno en donde estemos fotografiando tienen que ser movimientos lentos y sigilosos. Algunas técnicas es, por ejemplo, caminar un poquito más arrodillado, no así totalmente recto. Hay algunas personas que les gusta decirle como caminar como avestruz. Y la planta del pie tiene una técnica que no es pisar directamente con toda la planta, sino que se pisa desde el talón hacia la punta, y ir haciendo esto. Se pisa como al revés. Y eso también nos quita el ruido ambiente que nosotros podemos estar generando, nos podemos acercar un poco más a las especies, y esto también mezclado con la anterior, con el camuflaje y con la lentitud de nuestros movimientos, podemos lograr acercamientos buenos sin molestar tanto a las especies. El evaluar los comportamientos. Esto tiene que ver netamente con el estudio de los comportamientos y saber hasta dónde podemos llegar. Tenemos que avanzar un paso, ver el comportamiento. Si el ave vemos que se pone inquieta, esperamos que se tranquilice, vamos a dar otro paso, y si vemos si ya empieza a dar vocalización de alerta, que empieza a volar desesperado por todos lados, ya ese es nuestro punto, hasta ahí más no podemos llegar y no lo molestemos más, se acabó. Hay una frase que dice de un fotógrafo que estaba fotografiando el leopardo de las nieves, que tuvo 2 ocasiones para hacerlo. La primera no lo fotografió, solamente se sentó a evaluar su comportamiento. La segunda lo logró fotografiar, entregó las fotografías a la National Geographic, que estaba trabajando. Después le preguntaron por qué hizo eso. La respuesta que dio fue netamente, hay veces que es mucho mejor vivir los momentos, poder evaluar, poder entender cómo se comporta una especie en un hábitat natural sin que note nuestra presencia, porque después puede venir todo esto de registrarlo y después de mostrarlo. Llevar la cámara preparada, siempre preparada. Llevar, por ejemplo, si es que vamos a andar con distintos tipos de lentes, con lentes macro, con lentes teleobjetivos, entre otros. Por ejemplo, yo ando con un banano en el lado izquierdo, en donde me meto todos los lentes macro y todos mis accesorios que voy a ocupar para la macrofotografía. En la cámara siempre ando trayendo puesto el teleobjetivo para fotografiar aves. Entonces de repente voy fotografiando aves, tum, tum, tum,
y de repente veo un insecto en específico y puedo hacer el cambio rápido sin tener que sacarme la mochila, que vamos para acá, que pongo el flash, que saco. No, ahí se nos puede perder la ocasión también. Llevar equipo para poder observar y registrar a grandes distancias. Esto tiene que ver netamente porque muchas veces, no sé, pues vamos a ver un peuco o vamos a ver una silueta de una especie que va a pasar a 50 metros y quizás no vamos a tener la comprensión o el estudio necesario para poder identificarla. Entonces, para esto sí va a ser necesario andar con un binocular, andar, por ejemplo, con un teleobjetivo, que si bien quizás no le vamos a hacer la foto, pero sí lo vamos a poder ver. Y el punto más fundamental de todos estos consejos es la paciencia. De repente, muchas veces nos vamos a tener que estar 4 horas, 5 horas sentados en un lugar esperando una especie, y de repente no va a llegar, o puede que sí, todo es relativo. Todo llega a su debido tiempo también. Así que el segundo punto, para comenzar, es el tema de la composición de nuestra imagen. Para esto les voy a enseñar 3 reglas de composición básica que nos va a ayudar a que nuestras imágenes se vean estéticamente más bonitas y que puedan llamar más la atención dentro de nuestros espectadores. La primera regla que nosotros vamos a hacer, va a ser la regla de los tercios, o regla de los 3 tercios que también se le llama, que básicamente habla de poder dividir nuestra imagen en 9 partes iguales, es decir, con 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, como se muestra en la imagen, en donde cada intersección de las líneas, que vendría siendo estos puntitos rojos, lo vamos a llamar punto fuerte. Estos puntos fuertes van a ser donde más nos va a llamar la atención nuestro objetivo a fotografiar. Esto es netamente porque nuestra vista es bifocal, y nos cuesta mucho centrarnos en las cosas que están al medio. Por ejemplo, si yo pongo mi objetivo al centro, casi nos vamos a tener que poner turnos para poder centrar nuestra atención. En cambio, si la ponemos a los costados, nuestra atención se desvía al tiro. Nuestro ojo indica el lado derecho, el otro indica el lado izquierdo, y podemos desviar la mirada inmediatamente. Esta regla se aplica tanto para la fotografía en horizontal o en vertical. Algunos ejemplos de la regla de los 3 tercios. Por ejemplo, aquí tenemos un Bombus terrestris, que vendría siendo un abejorro europeo, que también es introducido en nuestro país, una flor, el cual sería totalmente distinto que si el abejorro en este caso se viera en la fotografía al medio, nos llamaría menos la atención, que por ejemplo en este caso que está en el tercio superior derecho, en el punto fuerte superior derecho. En la fotografía al medio tenemos unas campanillas, en donde ocupa 2 puntos fuertes. Tenemos el punto fuerte que está aquí y otro que está un poquito más abajo, los 2 puntos fuertes de la derecha, y eso nos ayuda a poder ayudar al espectador a que centre su atención ahí. Y el último ejemplo es este insecto, que es un insecto nativo, no recuerdo cuál es su nombre ahora específicamente, pero es netamente para explicarle de que los puntos fuertes de repente no son exactos. Hay muchas veces por X razones, de que nuestras especies no van a alcanzar a llegar a componer un punto fuerte. Por ejemplo, en temas de flora, o sea, de fauna específicamente, nuestro centro de atención siempre van a ser los ojos, tanto para la fotografía de insectos, para la fotografía de aves, reptiles, mamíferos, todo lo que sea con fauna, siempre nuestro objetivo es el ojo, desde ahí se hace el foco. Por tanto, si nosotros quisiéramos poner el foco en el punto del tercio, nos quedaría mucho espacio arriba, que vendría siendo aire, que se le llama en fotografía, o espacio sin información. Pero, como podemos ver en esta fotografía, su mirada está en dirección al punto fuerte y su cabeza está muy cercana. Y eso también nos puede ayudar a entender, a ayudar al espectador a que centre su atención ahí. El segundo punto, dentro de lo que es la composición de nuestra imagen, vamos a hablar de lo que es la regla de las miradas. Regla de las miradas, lo voy a poner entre comillas, porque si bien no es una regla que siempre se cumpla,
pero la mayoría de las veces hay que cumplirla porque nos va a dar armonía dentro de nuestra fotografía. Esta regla habla de que si nuestro objetivo es fotografiar tiene su mirada hacia la derecha, su cuerpo o su cabeza tiene que estar al lado contrario. Es decir, si yo miro hacia la derecha, mi cuerpo tiene que estar al lado izquierdo. Si yo miro hacia la izquierda, mi cuerpo tiene que estar al lado derecho. Les pongo el ejemplo de qué pasaría si yo miro hacia el lado izquierdo, pero me sitúo en el mismo lado izquierdo. Voy a hacerlo con la misma cámara. Si yo miro hacia ese lado, todo lo que queda detrás mío es espacio sin información. Vendría siendo espacio perdido dentro de nuestra fotografía, porque no tendríamos nada que mostrar detrás de nosotros. En cambio, si nuestra mirada está por delante, podemos hacer partícipe al espectador dentro de la mirada de nuestro objetivo que estamos fotografiando. Como les decía, esta es una regla, entre comillas, que se puede romper dependiendo de la ocasión y que tiene que estar justificado. Y para esto le pongo este caso, que es el caso de un pidén, en donde si bien, como les decía, el centro de atención es el ojo, que está en el punto del tercio, rompemos la regla de las miradas, pero por una razón tan simple que necesitábamos mostrar el cuerpo en donde se desenvuelve esta especie. Si necesitamos mostrar el cuerpo, podemos romper esta regla todo lo que queramos. Pero, si no, vendríamos estando rompiendo la regla injustificadamente y eso nos va a quitar armonía dentro de nuestra fotografía. El tercer punto dentro de la composición de nuestra imagen es la regla del horizonte, que si bien es una regla entre comillas también que se puede romper, habla de que la línea del horizonte nunca debe ir al centro de la imagen, porque eso nos va a desviar la atención de nuestro espectador. El espectador no va a saber si tiene que mirar hacia arriba o hacia abajo. Es por eso que la línea del horizonte siempre va en la línea superior, en la línea del tercio superior o en la línea del tercio inferior. Y eso va a depender de la fotografía que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, la fotografía de la izquierda, podemos ver de que nosotros necesitábamos mostrar el mar y el muelle. Por tanto, la línea del horizonte la vamos a poner en la línea superior, en el tercio superior, para así darle prioridad a la parte inferior, en este caso del mar y el muelle. En la fotografía que sale al lado derecho, podemos ver de que nuestra prioridad fotografiar eran las nubes con el atardecer. Por tanto, ese va a ser nuestro espacio, nuestro aire, en donde vamos a tener que dejarle el espacio necesario. Y ponemos la línea del horizonte en la parte inferior para darle el contraste necesario. Estas tres son reglas de composición básica, si bien existen muchas más, pero estas son las tres con las cuales podemos comenzar y después podemos ir indagando más allá e ir especializándonos un poquito más en temas de composición. Otras cosas que nos van a ayudar dentro de la composición de nuestra imagen va a ser el hecho del contraste y la armonía de los colores. El contraste lo vamos a entender como un efecto que se va a producir entre el elemento que nosotros estamos fotografiando, nuestro objetivo fotografiar, sobre los demás en una misma imagen. Es decir, cómo nosotros podemos resaltar a nuestro objetivo dentro de toda nuestra composición, aparte de poder ponerlo en los puntos tercios, aparte de poderlo poner en los puntos fuertes, en la línea de los tercios, entre otras cosas. El contraste también lo podemos definir como una diferencia entre luces y sombras, dependiendo de la ocasión. Y para este tipo de contraste nosotros vamos a hablar de 4 en específico. Hay algunos que lo hablan de 3, que vendría siendo el contraste de color, que habla de que poner un color que sea muy luminoso, por ejemplo, como el color amarillo, los naranjos, incluso los rojos, los rosados, sobre un color que sea un poco más oscuro. Por ejemplo, los verdes oscuros, el azul, colores marrones.
entre otros. Y eso nos va a generar una diferencia y nos va a poder centrar nuestra atención igual. El tema de los tonos tiene que ver, el contraste por tono tiene que ver con una diferencia de luminosidad entre las luces y las sombras de nuestra imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver la fotografía de un tigre, en donde si bien todo el pastizal en donde él se desenvuelve está a la sombra, pero su rostro es el que está iluminado por un pequeño rayo de luz, y eso también nos ayuda a centrar nuestra imagen. Si nos vamos a la parte más técnica también de esta imagen, podemos ver de que está cumpliendo la regla de las miradas, debido a que el tigre está mirando hacia la derecha y su cuerpo está puesto hacia la izquierda, que también eso nos ayuda a entender un poquito más la imagen. El tercer punto del contraste vendría siendo el contraste conceptual, en donde el contraste conceptual habla de que netamente tiene que haber una diferencia clara de conceptos. Tienen que haber los contrarios, tiene que existir una diferencia en la misma fotografía para poder resaltar uno dentro del otro. En esta fotografía podemos ver de que es una flor viva, una flor que está totalmente abierta, con su lado contrario que vendría siendo una flor totalmente marchita. Y el último punto dentro del contraste vendría siendo el contraste por profundidad. Que profundidad lo vamos a entender como este desenfoque del fondo, que en realidad técnicamente se llama profundidad de campo, menor profundidad de campo para ser específico cuando está desenfocado, y que esta diferencia nos va a ayudar a centrar la atención de nuestro espectador. Por ejemplo, tenemos en la fotografía de la izquierda un lagarto llorón juvenil, en donde, si bien está mirando hacia abajo, tenemos su cuerpo, que si bien se ve desenfocado también, pero todo el desenfoque nos ayuda a centrar la atención dentro de la carita del lagarto llorón. Como también podemos ver en el caso contrario de la fotografía de la derecha, en donde es un burrito, que este fue fotografiado en el Cerro Ñelol, en Temuco, que si bien no estamos cumpliendo ningún tipo de regla de composición, por ejemplo la regla de las miradas, está mirando hacia la izquierda se podría decir, pero como que no es completo, entonces ya saquemos la regla de las miradas. No está en ningún punto fuerte, no tenemos línea al horizonte tampoco, pero sí tenemos el contraste por profundidad que nos ayuda a centrar toda la atención en el centro de nuestra imagen, porque todo lo demás está desenfocado y esto no. Es básicamente un cambio de foco. Y la cuarta parte dentro de la composición de nuestra imagen vendría siendo el efecto técnicas avanzadas de fotografía, avanzadas entre comillas, ya teniendo los conceptos básicos de fotografía de parámetros de luz. Con técnica y con práctica ya podemos lograr estos efectos, que el primero vendría siendo el efecto barrido, que el efecto barrido busca generar un ambiente de velocidad dentro de nuestra fotografía. Por ejemplo, aquí podemos ver la especie que iba corriendo a través de la ladera del cerro, y el fotógrafo lo que hace es de trabajar con una baja velocidad de obturación, es decir, que se demora más en hacer el pestañeo de la foto, pero vamos haciendo el seguimiento de la especie, y esto genera de que nuestra especie, que es céntrica en nuestra imagen, se vea quieta, pero todo lo que está quieto se vea totalmente borroso, como movido. El efecto SEA, o es efecto manto también que se le puede llamar, generalmente se ocupa para fotografía de paisajismo, en fotografías, por ejemplo, en donde aparezca el agua o nubes, y lo que buscamos es ver de que el agua, por ejemplo, en este caso, no se vea como gotita a gotita, sino que se vea solamente como un manto, como una estela que pasó, y que le da una estética súper bonita a nuestra fotografía. En las nubes también se puede generar algo parecido con la utilización de filtros, debido a que si no se nos va a ver blanca nuestra imagen. Y el otro efecto, estos son ejemplos, solamente hay muchos más efectos, pero por ejemplo el efecto congelado, en donde utilizamos una velocidad rápida,
Generalmente se ocupa para hacer este tipo de fotografía, fotografía en ráfaga, y podemos ver esta chinita que la capturan justo en vuelo antes de aterrizar, y que podemos ver sus alas completamente abiertas, sus patitas ya posicionándose para aterrizar, entre otras cosas. Y ya para ir finalizando, me gustaría explicarles un poquito de cómo la fotografía como herramienta de conservación, a lo largo de la historia ha generado muchos cambios. Vamos a hablar específicamente de Islandia, Islandia y la Casa de las Ballenas, en donde en 1986 la CBI, que es la Comisión Ballenera Internacional, propuso, junto a 17 países alrededor aproximadamente, propone el fin de la caza de ballenas para la conservación de estas mismas, debido a que las ballenas ya estaban en estudio de que posiblemente en los próximos años iban a estar en vías de extinción. Si bien dentro de este tratado de paz o de fin a la caza de ballenas, más de 16 firmaron el tratado y dejaron de utilizar la caza de ballenas. Islandia firmó este tratado también, pero vieron otros países que no. Por ejemplo, Noruega, Japón y China, que siguieron utilizando la caza de ballenas de manera industrial, tanto para temas de alimentación como para la utilización de su aceite. Islandia fue un caso excepcional porque en el año 2002 rompe este tratado de paz entre las ballenas y los países, y permite de manera legítima la caza industrial de las ballenas para consumo y para la comercialización a nivel mundial. Esta ruptura del tratado, esta caza industrial, estuvo a lo largo de 17, 18 años aproximadamente, en donde en el año 2012, entre el año 2012 y 2019, fue cuando realmente se empezó a generar un cambio dentro de la población. Este cambio fue porque empezó a aumentar el turismo local en las zonas costeras, y a través de la fotografía primero empezaron a fotografiar ballenas que llegaban a la costa. Luego empezaron con la fotodenuncia, que vendría siendo el segundo nivel dentro de nuestra fotografía de conservación. El primer nivel era la difusión, como les decía. Empezaron a difundir todas estas imágenes a través de las redes sociales, como ya era acceso a internet mucho más fácil. Empezaron a todo difundir, a tal punto de que en el año 2019, a finales del año 2019, la incrementación del turismo a través de la difusión de las imágenes, de la fotografía misma, ejerció tanta presión, bajo presión política y la presión social que ejercían, por ejemplo, a los barcos que llegaban con las ballenas a la costa, que en mayo del 2020, algo súper reciente, en el año pasado, Islandia, por primera vez en casi 20 años, le pone pausa a la caza de ballenas de manera momentánea, porque hasta el día de hoy se está escribiendo como el tratado de que se le va a poner el fin a la caza de ballenas. Y hasta el día de hoy, como esa pausa que existe en la caza industrial de ballenas en Islandia, pueden llegar este tipo de fotografías que están siendo reconocidas a nivel mundial como uno de los sitios turísticos excepcionales para poder avistar ballenas. Y esto sin duda es un gran logro para la fotografía como herramienta de conservación. Y con esto me gustaría finalizar. Les doy gracias a todos por su atención, espero que les haya gustado. Están mis redes sociales aquí abajo por si quieren empezar a ver mi trabajo. Y eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a estar leyendo aquí. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Había una pregunta ahí en el chat y quienes tengan más dudas las pueden escribir, la voy a leer. Preguntaban, ¿dónde se puede encontrar información sobre el comportamiento de las especies ante nuestra presencia? Ya, va a depender de mucho de la especie que andemos buscando.
Generalmente se pueden encontrar libros en librerías, por ejemplo la Geobook, en donde podemos encontrar libros específicos tanto para insectos, para aves, reptiles, entre otros. Por ejemplo, yo aquí a mano tengo mi librito que es de Aves de Chile, en donde, si bien, por ejemplo, ya aquí me aparece un playero, me aparece la distribución, me aparece de cómo lo podemos identificar, y abajito me aparece, por ejemplo, el hábitat, el rango de distribución, y cuáles son sus hábitats. Por ejemplo, el playero dice que habita en grupos, también se asocia a otras aves playeras, como los calidris, es muy activo, y para alimentarse remueve las piedras y las algas a la orilla de la playa. En caso de que no tengamos acceso, por ejemplo, a libros, porque de repente igual son un poco caros, podemos encontrar igual mucha información en Internet. Por ejemplo, buscamos información respecto a las especies que nosotros podemos encontrar en el mismo Cerro Ñelol en Temuco. Y puede que aparezca una guía o puede que aparezca algún foro en donde digan así como, oh, yo registré tal especie. Ah, mira, yo encontré este caracol nativo de este nombre. Perfecto, googleo el nombre y ahí ya puedo encontrar información. Y hay muchas páginas, muchas páginas que contienen información valiosa respecto a comportamiento, a temas de alimentación e incluso hábitos reproductivos. Y también podemos encontrar, creo que está gratis ahora, es el libro de aves nidificantes, que, a ver si lo logro sacar, que es este, que es un libro, no es una guía de campo, pero este atlas de aves nidificantes nos ayuda a entender cómo son los comportamientos de las especies cuando están en hábitos reproductivos, cómo son sus nidos y dónde principalmente los podemos encontrar. Bueno, y hablando un poco de los nidos, también mencionarte que el tema de los nidos en esta época hay que tener mucho respeto, porque hay muchas especies que al verse estresadas por nuestra presencia, abandonan los nidos y ya estamos matando 3 o 4 polluelos por abandono. Entonces tenemos que ser lo suficientemente racionales y entender los comportamientos de las especies